Escuchas Primera Pauta, 100.5. Bien, ya estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 30 minutos y es una oportunidad para tener una conversación profunda sobre algo terrible que ocurre, que es la invasión rusa a Ucrania. Es por eso que hemos invitado a Yuri Duyin, embajador de Ucrania en Chile. Aquí lo tenemos en el estudio. Embajador, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, saludamos. Buenos días, Gerardo. Buenos días, Claudia. Gracias por invitarme. Muchas gracias, embajador. A ver, yo creo que a veces hay que recordar que llevamos casi 1000 días, o poquitito más, un par de días más, de esta guerra entre Rusia y Ucrania, porque a veces las noticias empiezan a quedar atrás. Cuando fue esos primeros días, ¿no es cierto?, el planeta entero estaba mirando. Hoy sabemos que ha vuelto a resurgir porque, bueno, porque Estados Unidos ha permitido, ¿no es cierto?, ha enviado unos misiles. Pero ¿cuál es la situación que se está viendo hoy día a 1000 días? Porque debe ser bien frustrante la sensación de que esto puede ser una guerra interminable. No sé en qué minuto esto para o en qué condiciones podría parar. Bueno, Claudia, nos gustaría saber mucho cuándo eso para, porque el pueblo ucraniano es el que más quiere y anhela esta paz. Después de 1003 días de guerra, exactamente cumplimos hoy, llegando acá tres años en febrero. Bueno, el pueblo ucraniano está bastante cansado de esta guerra porque no tenemos ninguna familia que no haya perdido a algunos de sus familiares o prójimos o amigos en esta guerra, y realmente somos nosotros los que más queremos que llegue cuanto antes esta paz. La situación no es fácil. Como sabe, al principio de la guerra nos daban 1 o 2 semanas de supervivencia. O sea, Ucrania debía caer en 2 semanas y Kiev lo iban a tomar 3 días. Ya estamos 1000 días y seguimos luchando, seguimos resistiendo con el coraje y la determinación, porque sabemos si Ucrania cae, bueno, eso va a significar el fin de Ucrania como país independiente, como país soberano, y no queremos eso. No queremos la vuelta al pasado que teníamos. Éramos parte de la Unión Soviética, del Imperio Ruso, y siempre éramos subordinados a Moscú en muchos cientos. No, desde 1991 somos un Estado independiente y queremos seguir siéndolo a pesar de todo, y Rusia no lo quiere. Embajador, estos 1003 días, como usted dice, de guerra han tenido distintos momentos. Momento en que la guerra se genera, me imagino yo, como ciertas mesetas, momento donde la situación se pone más álgida. En este momento la situación se pone más álgida, se lo planteo porque el gobierno de Joe Biden está haciendo movimientos, ¿no es cierto?, y envío de armas. Vladimir Putin ha dicho no le pongan más leña al fuego, y incluso ha hecho advertencias, ¿no es cierto?, de nucleares. Y yo no sé, y estamos a pocos meses de que asuma Donald Trump. Entonces, este es un momento álgido. Cuando se cumplen 1000 días, se vuelve a poner, digamos, ahí pasamos de la luz amarilla a la luz roja nuevamente. Mire, para nosotros el día 1003 o el día 998 no da lo mismo. O sea, no hay mucha diferencia entre lo que sí tenemos ahora es el aumento, digamos, de la escalada por parte de Rusia, que quiere subir las respuestas. Si me preguntas sobre los misiles de largo alcance que nos proporcionó Estados Unidos, pero también Francia, también Gran Bretaña, hemos estado pidiendo durante muchos meses que nos autorizaran a usarlos contra objetivos militares en el territorio ruso. Repito, no disparamos contra escuelas, jardines de infancia, maternidades como hacen los rusos, destruyendo la infraestructura crítica, energética y civil en Ucrania. No, lo necesitamos para atacar aeródromos donde salen los aviones que lanzan las bombas todos los días contra ciudades ucranianas, para disparar contra depósitos de municiones y otros objetivos militares, fábricas militares. Finalmente, después de muchos meses, al final de semana pasada, Joe Biden autorizó. Sí. Después lo hizo también Gran Bretaña, lo hizo Francia. Bueno, estamos utilizando para proteger nuestras ciudades, para proteger nuestra población que está sufriendo esos ataques diarios. ¿Cuánto a las apuestas de Putin, digamos, a las amenazas de Putin? Ya hemos oído tantas amenazas durante esos 1000 días. Ya hemos traspasado todas las líneas rojas, todas las líneas rojas que Putin ha dibujado en esta guerra. Inclusive él dijo que ningún soldado extranjero puede entrar en el territorio de Rusia. Estamos en la región de Kursk desde agosto y no pasó nada. O sea que hubo muchas amenazas, pero no pasó a las acciones reales. Por eso creemos que es más un bluff que realmente lo que está pasando. Entonces, quiere decir, embajador, que no del todo ustedes temen la amenaza nuclear que podría ocurrir de parte de Rusia. Mire, yo creo que esas amenazas nucleares no son dirigidas tanto para Ucrania, sino para nuestros socios, para disuadirlos a seguir apoyando a Ucrania. Y ese es el tema, y ese es el objetivo principal de todas esas amenazas, porque realmente en Ucrania ya
no tenemos mucho miedo. O sea, después de 1000 años, después de sufrir tantos ataques, tanta destrucción, tanto sufrimiento, no hay más miedo en Ucrania. O sea, estamos resistiendo, estamos luchando, pero esas señales que se dan a nuestros socios occidentales que paren de apoyar a Ucrania para que Ucrania caiga, creo que para eso están dirigidos. Y ese temor, usted dice, no tenemos miedo, hemos estado acostumbrados, somos un país que hemos luchado históricamente, la amenaza rusa no es solo de ahora, ha ocurrido en la historia, simplemente basta revisarla. ¿Temen sí de perder apoyo cuando asuma Donald Trump? ¿Es un temor real eso? Mire, con Donald Trump es una incógnita. Bueno, es muy impredecible lo que va a pasar a partir del 20 de enero en Estados Unidos. Donald Trump ha dicho muchas cosas en campaña electoral. Donald Trump candidato y Donald Trump presidente pueden ser dos personas totalmente diferentes, como lo hemos visto en la historia. Él dijo en la campaña, por ejemplo, que iba a terminar la guerra en 2 días. ¿Cómo lo va a hacer? Nadie sabe, porque para eso los rusos tienen que retirar sus tropas y Moscú no está dispuesto a hacerlo. Él también dijo que iba a dar armas suficientes para Ucrania para poder ganar en el campo de batalla si Putin se negara a negociar. Y también dijo otras cosas que, por ejemplo, nos podían vender armas en vez de suministrarnos gratuitamente, que también podría ser una opción aceptable si los venden a base de créditos para después. O sea, él dijo muchas cosas, pero no sabemos exactamente cuál va a ser el plan de paz de Trump. Pero usted como diplomático, embajador, sí podría decir, a ver, en la presidencia de Donald Trump, él tuvo un rol. Y la verdad es que para muchos su relación con Vladimir Putin no fue tan tensa, algo pasó en esa relación que el mundo lo veía con mucho interés. No fue una relación de tanta distancia. Entonces me imagino que Ucrania está muy expectante respecto de cuál va a ser esa relación de un líder como Donald Trump con Vladimir Putin. Sí, por un lado sí, por otro lado también estamos desarrollando la relación de nuestro presidente Zelensky con Trump. Ellos se encontraron los dos en Nueva York en septiembre, antes de las elecciones. Después de las elecciones, Zelensky le llamó a Trump felicitándolo, le escribió. Y bueno, hay ese intercambio de ideas y también permito recordar que durante la primera presidencia de Trump, Ucrania recibió los primeros misiles Javelin, los misiles antitanque. Y también Trump fue quien paró la construcción del gasoducto Nord Stream 2, el gasoducto ruso en el Mar del Norte. O sea que él hizo muchas cosas, algunas cosas a favor de Ucrania, que tuvo su cierta relación con Putin. ¿Cómo va a ser esta vez? No podemos predecir. Otra cosa lo veo en la prensa de hoy, embajador. Hablamos con el embajador en Ucrania, si tú me permites, Gerardo. Yuri Yudin. Exactamente. Esta mañana vemos que el canciller alemán ha dicho que el ataque ruso con misiles balísticos a Ucrania es una terrible escalada en el conflicto. Entonces acá lo que dice, lo más importante dice es la prudencia, y un apoyo claro a Ucrania va a tener que ir de la mano de esta prudencia. Entonces es importante ver cómo ve usted el movimiento geopolítico de otras potencias respecto de esta guerra Rusia-Ucrania. Hemos tenido buen apoyo de nuestros socios europeos, en primer lugar del Reino Unido, Gran Bretaña, también Alemania, también Francia, Italia, y ese apoyo ha sido, no digo decisivo, pero ha sido muy importante para Ucrania perdón, en esta guerra, y realmente pensamos que ese apoyo va a continuar por parte de Europa. En eso estamos seguros. Si será suficiente, tal vez no, porque sin el apoyo norteamericano será muy difícil combatirlos. Pero ese apoyo ha sido importante y realmente lo vemos que inclusive los misiles británicos Storm Shadow, que ya fueron disparados con los objetivos militares, los misiles franceses Scalp también están siendo utilizados. Pero mi pregunta, embajador, es si estamos realmente en una terrible escalada, es decir, que estamos en un momento ahora mucho más álgido del que veníamos arrastrando. Es una escalada porque si se comprueba que se utilizó el misil balístico intercontinental, fue la primera prueba de ese tipo de misil en la historia, porque esos misiles están prohibidos por todos los convenios internacionales, que Rusia está violando otra vez, está violando los convenios y los acuerdos internacionales al utilizarlo. Y realmente es una escalada, es una nueva fase, y pensamos que el Occidente va a reaccionar de manera coherente para esta nueva amenaza. Usted escucha al embajador de Ucrania en Chile, Yuri Yudin, conversando con Primera Pauta sobre la invasión rusa a su nación hace ya más de 1000 días. Nos quedamos impactados siempre con las imágenes de Gaza, cuando vemos civiles muertos, cuando vemos niños fallecidos. ¿Qué registros tienen ustedes de civiles y de niños específicamente fallecidos por los ataques rusos? Bueno,
Yo no sé exactamente, el nuevo ataque ruso no tuvo tanto impacto porque ese misil, bueno, fue más una demostración de fuerza y cayó sobre una empresa industrial y no hubo mucho daño, pero desde el inicio de la guerra hemos tenido miles y miles de niños, de adultos, de mujeres fallecidos a raíz de los ataques aéreos rusos. Y también tenemos otro crimen que es la deportación de los niños ucranianos de los territorios ocupados a Rusia. Más de 19.500 niños que sabemos los nombres y apellidos fueron sacados desde los territorios ocupados, los que son huérfanos o no tienen los padres. No Eso fue bien al comienzo, ¿no? Y se lo llevan a territorio ruso. Lo llevan a Claro. territorio ruso, lo dejan para la adopción. Les cambian el nombre, el apellido, nacionalidad, les hacen olvidar que son de procedencia ucraniana. Es un crimen de guerra. Y por este crimen de guerra, le recuerdo que Putin fue declarado criminal de guerra por la Corte Penal Internacional, justamente por la deportación de los niños ucranianos, además de muchos otros crímenes que ha cometido. Pero eso fue la razón para esta orden de la Corte Penal. Usted decía que no sabe qué solución se puede plantear por parte de Donald Trump para frenar el conflicto. Rusia probablemente no va a ceder a la idea de retroceder. ¿Y ustedes qué tan abiertos están? Es bien raro preguntar esto, pero ¿qué tan abiertos están a perder parte de territorio en pos de poner fin al conflicto? Mire, Gerardo, para nosotros también existen algunas líneas rojas. La integridad territorial de Ucrania es indiscutible, no puede ser objeto de negociación. Si perdemos los territorios ahora, bueno, eso da motivo a otros dictadores a atacar otros pueblos, otros países, a sacar parte de su territorio y salir impunes. No queremos permitir eso, y Ucrania no negocia sus territorios. Podemos negociar muchas otras cosas, como por ejemplo el estatus de la lengua rusa, la minoría rusa, otras cosas se pueden discutir, pero la integridad territorial... Crimea no, por ejemplo, porque ustedes los quitaron en el 2014 y no correspondía, eso era ucraniano. Crimea es Ucrania para nosotros, al igual que el Donbass es ucraniano, pero entendemos que en la situación actual, bueno, tenemos que regresar a las fronteras que eran antes de la invasión del 22. Crimea seguirá siendo objeto de disputa y la vamos a reclamar siempre como parte de nuestro territorio, pero eso podemos postergar para un periodo un poco más tarde. Embajador, le preguntaba al comienzo cuando usted entró a estudio, antes de salir al aire, ¿cómo está siendo la vida en Ucrania con una guerra tan larga, 1.003 días? ¿Cuánta cotidianeidad se ha logrado retomar? ¿Cuáles son las ciudades que han logrado volver a tener una vida, comillas, medianamente normal? ¿Cuáles son las ciudades en las cuales probablemente había un éxodo de personas porque están muy cerca de la frontera con Rusia y no han podido sostener su permanencia allí? ¿Cómo se vive una guerra de 1.000 días? Al inicio de la guerra, casi 11 millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares temiendo por su vida y salir. Algunos salieron a Europa, a Polonia, Alemania, a la República Checa. Otros se quedaron en las regiones de Ucrania occidentales que están lejos, digamos, del campo de operaciones. Después algunos volvieron, se cuenta que hasta 5 millones todavía están fuera de su lugar, están desplazados. Pero hay ciudades que están muy cerca realmente o de la frontera con Rusia o de la línea de frente. La segunda ciudad más importante de Ucrania, Kharkiv, que era 1,5 millones de habitantes, está solamente a 30 kilómetros de la frontera con Rusia. Y todas las noches sufre bombardeos y ataques aéreos. Y la ciudad se disminuyó casi en la mitad, la población, pero sigue resistiendo. Pero hay otras ciudades que están siendo atacadas y donde la vida es imposible. Y de ahí la gente salió o estamos evacuando, donde los rusos están avanzando, están amenazando a tomar. Estamos evacuando a la gente de ahí, que van a regiones más seguras de Ucrania, relativamente más seguras, porque inclusive en el occidente de Ucrania, ciudad de Lviv, llegan a veces los misiles rusos ahí. Y también hay peligro, también hay sirenas de ataque aéreo. Pero si uno viene, por ejemplo, a Kiev en este momento y uno no sabe que es un país que está en guerra, al principio no se da cuenta, porque están trabajando los cines, los teatros, los museos, restaurantes, está la gente en la calle. Sí, tenemos toque de queda. Entre la medianoche y las 5 de la mañana no se puede salir a la calle, por precaución. Pero en el resto está normal. Solo que esta normalidad aparente se interrumpe con las sirenas de ataques aéreos. Ahí la gente tiene que ir al refugio, a la estación de metro, para refugiarse, para ver su vida. Eso pasa también con frecuencia. ¿Por qué, embajador, siguen funcionando? ¿Por qué sigue ese teatro abierto y ese café funcionando? Es muy interesante esa pregunta, ¿sabe? Yo creo que tiene que ver con la resiliencia, con el pueblo ucraniano quiere seguir con su vida normal a pesar de todo. Yo cuando estuve en Kiev, antes de venir acá, yo vine solo hace un año y casi 2 años de la guerra estuve en Kiev y con mi esposa siempre íbamos al teatro los sábados porque había cortes de luz también. En nuestra casa no había luz en este momento y bueno, vamos al centro, vamos al teatro. Cuando estamos en el teatro nos encienden la luz y podemos volver a casa. Y después cuando ya se pasó eso, se normalizó la energía eléctrica. Bueno,
teníamos como costumbre de ir un sábado, ir al teatro, ir al centro, ir a pasear, y no teníamos necesidad, pero también igual lo hacíamos. O sea, es como mentalmente para resistir a todo ese horror de la guerra, todo lo que uno se escucha todos los días, las mañanas, las noches, bueno, como que hacer una barrera psicológica para seguir con su vida casi normal. Y con respecto a los otros países, se lo pregunto por Bielorrusia, ¿qué rol está jugando? Y asumo, usted ya lo tiene claro, ustedes han matado soldados norcoreanos, entiendo que han ido a combate, ¿no? Bielorrusia es un país aliado de Rusia, es un país subordinado a Rusia. Si bien no hubo combatientes, no hubo soldados bielorrusos en el frente, pero el territorio de Bielorrusia fue utilizado por Rusia para iniciar el ataque hacia Kiev, y todo el territorio fue utilizado, bueno, para eso. De Bielorrusia salen también los misiles y drones hacia Ucrania. Por eso es un país totalmente involucrado, un país aliado de Rusia y un país enemigo de Ucrania. Cuanto a los soldados norcoreanos, es una nueva amenaza, porque realmente cambia mucho la situación. Si antes se hablaba que era guerra ruso-ucraniana, ahora es guerra más internacional, con casi 10.000 o 12.000 norcoreanos llegados ahí, y realmente está muy involucrada Corea del Norte en esta guerra, y es una amenaza para todo el mundo, también para Corea del Sur, porque si regresan los soldados a la península de Corea, estarán entrenados en la guerra moderna con los drones y todo, y eso representa, sí, una amenaza para Seúl. Pero están muriendo soldados norcoreanos en territorio ucraniano en este momento. No en el territorio ucraniano, están en la región de Kursk, de Rusia. Sí. Hablamos esta mañana aquí en Primera Pauta con el embajador de Ucrania en Chile, a ver si lo digo bien, Yuri Yudin. Sí. Ya, perfecto. Y lo llevo a algo que usted dice, sí, son 1000 días de guerra, pero la verdad es que no han habido momentos de pic y todo. Yo creo que estamos en un momento de pic. Hoy día la pregunta en el mundo es si Vladimir Putin declaró la Tercera Guerra Mundial o no, cuando él dijo que el conflicto con Ucrania ya es de carácter mundial. Eso fue lo que ha señalado Vladimir Putin. Y si uno mira los diarios europeos, las editoriales de Europa, las amenazas no solo nucleares que ha hecho Vladimir Putin, sino que también a los países de la OTAN, uno dice, bueno, efectivamente pareciera ser que aquí el conflicto entre Rusia y Ucrania ha tomado otro cariz, y por lo tanto muchos hablan de una tercera guerra mundial. Mire, Vladimir Putin dijo anteriormente muchas veces que no están combatiendo contra Ucrania, que están combatiendo contra toda la OTAN que suministra armas a Ucrania, pero ningún soldado, ningún oficial de la OTAN ha participado en esa guerra. Siempre éramos los ucranianos, sí, con la ayuda de las armas suministradas por Europa, por Estados Unidos, pero éramos los ucranianos a defendernos. Ahora, si viene este periodo cuando se declara una tercera guerra mundial, yo creo que ya está hace tiempo desarrollándose. Y les quiero... sea, usted dice la Tercera Guerra Mundial ya está en curso. Bueno, parece que sí, parece que sí. Y esa guerra es la mayor guerra en Europa en los últimos 90 años, le recuerdo. Después de la Segunda Guerra Mundial no hubo una guerra de tan escala en Europa. Y para ustedes, desde la mirada ucraniana, ¿Vladimir Putin está debilitado en el día de hoy? ¿Es un líder débil? No diría que es un líder débil. En primer lugar, porque él tiene el apoyo de casi 80% de la población de los rusos. Pero cuando dicen es la guerra de Putin, no es la guerra es la guerra de Rusia. Muchos rusos que lo apoyan, y que inclusive las barbaridades que han hecho en Ucrania están siendo apoyados por la mayoría de los rusos. Yo no diría que él está debilitado en ese momento. La economía sí, tal vez se dice que el próximo año... ¿Cómo diría que está Vladimir Putin hoy día? Porque tampoco ha logrado ganar la guerra. No ha logrado ganar la guerra. Entonces, inclusive puede ser que está debilitado porque él dijo que ningún soldado extranjero podrá entrar en el territorio de Rusia. Y ya estamos ahí en la región de Kursk. Y no es para ganar territorios, es para tener mejores negociaciones, para negociar y también para asegurar las ciudades fronterizas de que de Kursk no van a disparar. Hubo un minuto, embajador, cuando comenzó el conflicto en Gaza, que varias voces y líderes internacionales empezaron a poner toda, ¿no es cierto?, porque lo que está sucediendo en Gaza, bueno, ayer tuvimos además, ¿no es cierto?, la orden internacional de captura a Benjamín Netanyahu. Eso es una verdadera barbarie. Y el propio presidente ucraniano viajó a distintos países para que la guerra Rusia-Ucrania no quedara en segundo plano, no quedara rezagado, porque lo que está pasando en Gaza es realmente una barbarie. ¿Tiene todavía ese temor de que ustedes puedan quedar en segundo plano? Sí, el temor existe. Realmente hay muchos conflictos en el mundo, no solamente en el Gaza, puede ser otros países, y no queremos que el mundo se olvide de que hay una guerra en el centro de Europa, una guerra que lleva casi 3 años y que estamos sufriendo tanto los ucranianos, con todos los horrores que están pasando en Gaza, también lo estamos pasando en Ucrania a diario. Y queremos que de esto se hable, que no se olvide este tema.
Usted escucha al embajador de Ucrania en Chile, Yuri Dudin, conversando con Primera Pauta. ¿El mundo ha reaccionado de manera tibia, cree usted, en la ayuda a Ucrania para hacerle frente a Rusia? Bueno, yo no diría que era tibia. Lo que pasa es que en los organismos internacionales está bloqueado todo, porque el Consejo de Seguridad no puede aprobar nada por el veto ruso. Y la Asamblea General ha aprobado como 20 o 30 resoluciones a favor de Ucrania, pero no son vinculativas esas resoluciones. O sea, la mayoría del mundo está a nuestro lado, pero eso no le importa a Putin a seguir con esta guerra. O sea, no hay mecanismos reales internacionales para hacer parar esta guerra. En cuanto al apoyo de países amigos, de la Unión Europea, de Japón, de Australia, de Estados Unidos, Canadá, eso sí lo tenemos y es crucial en esta guerra. ¿Está bajo amenaza el resto de Europa en este momento? Yo creo que sí, porque los países más cercanos como Polonia, como Eslovaquia, países bálticos, sienten esta amenaza y lo sienten muy bien porque están también vecinos a Rusia y si Rusia gana en Ucrania, no va a parar por ahí, va a expandir su cosa y realmente hay una amenaza y lo sienten los europeos. Y el rol de Chile. Somos un pequeño país al otro lado del mundo donde estamos teniendo esta entrevista. ¿Juega algún rol Chile dentro de todo esto con el apoyo que le entregó tempranamente por lo demás a Ucrania? Por supuesto que juega. Cualquier país tiene su rol y el papel de Chile es muy importante porque desde el inicio de la guerra el presidente Boric ha declarado el apoyo total a Ucrania y la condena de la agresión rusa y lo ha mantenido durante todos esos años en todas las declaraciones. Les recuerdo que el presidente Boric participó en la primera cumbre de paz en Suiza en junio de este año y hace 2 semanas el ministro Van Claveren estuvo también en Canadá en una conferencia temática sobre el punto 4 de la fórmula de paz, que son la dimensión humana, el retorno de prisioneros, los niños. Así que Chile sí nos apoya mucho y realmente valoramos este apoyo porque sabemos que aquí lo que está en juego son los valores democráticos, los principios del derecho internacional. No tanto Ucrania, pero sí todo el mundo basado en reglas está amenazado. Y Chile nos apoya y valoramos mucho ese apoyo. Sí, además que Emmanuel Macron estaba en Chile y hacía ese punto en el día de ayer, ¿no? Que el resto de la región siguiera el ejemplo del presidente Gabriel Boric, ¿no es cierto?, en apoyo a Ucrania. Y lo último, embajador, pero el tiempo voló y queremos nuevamente agradecerle que esté acá. Son las señales que ¿cómo las leen ustedes, ¿no es cierto?, de que el presidente Joe Biden haya enviado, haya autorizado el suministro de minas antipersonales a Ucrania, haya enviado equipos de protección nuclear también a Ucrania. Un presidente que está a 1 mes y medio de retirarse. ¿Cómo leen ustedes esto? Más vale tarde que nunca. Lo importante es que estamos recibiendo este apoyo y... ¿Por qué más vale tarde que nunca? Es porque usted cree que no había tenido Estados Unidos... O sea, pudo haber sido antes. Pudo haber sido antes. Por la autorización para usar los misiles contra Rusia, podía haber salido muchos meses antes y eso habría salvado muchas vidas en Ucrania. ¿Por qué cree que no se hizo? No porque tenía algún temor de una retaliación o algo así, de las líneas rojas. Y bueno, realmente, pero yo creo que uno de los factores que lo llevó a esa decisión fue justamente la llegada de los norcoreanos al frente de batalla. Eso fue uno de los factores que lo movió para hacer eso. Y realmente también el presidente Biden dijo que hay $6.000 millones que tienen que utilizar hasta el final de su mandato y los va a utilizar en armamento para Ucrania. Es también muy buena señal. Vamos a recibir mucho más material antes del 20 de enero, material bélico, para poder seguir resistiendo y luchando. Vladimir Putin decía que esta era una guerra que involucraba a muchos países en el lanzamiento de estos misiles porque lo operaban esas naciones, esas otras naciones. ¿Es así o lo operan Ucrania? No, lo operamos los ucranianos, y cuanto al involucramiento de otros países, no debemos olvidar que, por ejemplo, Irán y Corea del Norte están del lado de Rusia y los misiles iraníes están siendo utilizados por Rusia y también los drones iraníes, los misiles y los proyectiles norcoreanos, eso todo lo está utilizando. Así que de parte de ellos es mucho más la internacionalización del conflicto. Bien. Yuri Dudin, sí, le agradecemos. Que realmente lo pronuncia espectacularmente bien mi compañero Gerardo Gómez, embajador de Ucrania en Chile. Su participación con nosotros. Muchas gracias por haber gracias venido por hasta invitarme. aquí. Muy Muchas amable. gracias.